Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño vistazo, un vistazo general hacia algunos temas. ¿Sí? Vamos a terminar con lo que estábamos viendo la anterior sesión, que era sobre conjuntos compactos, ¿ya? Y les indiqué este teorema, el de Heim-Borel, que nos dice que un conjunto es compacto si, solo si es cerrado y acotado, ¿sí? En los reales, un conjunto es compacto si, solo si es cerrado y acotado. Aquí tenga muy presente eso, ya que si avanzan en la carrera de matemáticas, la definición de compacto sigue siendo la misma, pero en espacios topológicos arbitrarios ya no se tiene la equivalencia de cerrado y acotado, ¿sí? Entonces necesita cumplirse algunas propiedades extras para que tenga que siempre un conjunto cerrado y acotado sea compacto, ¿ya? Entonces, en los reales, cualquier conjunto compacto es equivalente a decir que es cerrado y acotado. Y como les dije, con estas nuevas terminologías podemos generalizar algunos de los teoremas. Uno de los más importantes es que cualquier función continua definida sobre un compacto, pues alcanza su máximo y su mínimo, ¿ya? Muy bien, entonces ahora, gracias al teorema de Heim-Borel podemos hacer otra caracterización de los compactos, y es la que me dice aquí. Un conjunto es compacto si y solo si cualquier sucesión de elementos de K tiene una subsucesión que converge en algún punto de K, ¿ya? Entonces vamos a hacerle este para terminar con la parte un poco de sucesiones, de ver cómo se iba haciendo eso. Entonces comencemos con la demostración, ¿no? Entonces hay que hacer dos lados, ¿no es cierto? El primero de los lados. Voy a suponer que K es compacto, entonces supongamos que K es compacto. Y queremos demostrar que cualquier sucesión de K posee una subsucesión convergente. Entonces, como tengo que demostrar algo que se cumpla para todo, comenzamos con sea xn una sucesión de K. Es decir, cada uno de estos elementos xn es un elemento de K. Y hay que demostrar que tiene una subsucesión convergente, ¿ya? Entonces, veamos, x es una subsucesión de K. Ahora, como K es compacto, K es acotado, ¿sí? Ya tengo que K es acotado. Por lo tanto, si la sucesión xn todos eran elementos de K y K está acotado, concluyo que esta sucesión también está acotada, ¿no es cierto? Está acotada, ¿sí? Y nosotros vimos el teorema Bolzano-Weierstrass que nos decía algo importante y, bueno, sus consecuencias nos decía algo importante sobre las sucesiones acotadas en los reales. Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, posee una subsucesión, digámosle XNK, convergente. ¿Sí? Es decir, XNK converge a algún X. ¿No? Pero ahí no ha acabado las cosas porque aquí me dice que sea convergente, no solo convergente, sino que converge en un punto de K. ¿Sí? Entonces necesitaría ver que este X al que converge la sucesión es un punto de K. ¿Cómo hago eso? Pues, veamos, esta de aquí es una subsucesión convergente, pero una subsucesión ¿de quién? De esta. ¿Y esta dónde estaba? Era una sucesión de K. Entonces, esta de aquí que tengo son elementos de K. Entonces, como XNK es una sucesión de K, ¿ya? Y K es cerrado, ¿verdad? ¿Por qué es cerrado? Porque era compacto y vimos que era equivalente compacto con cerrado
y acotado. Entonces, K es cerrado. ¿Y qué me implicaba los conjuntos cerrados con respecto a las sucesiones que convergen? Pues que tengo como, son cerradas bajo la convergencia, ¿no es cierto? Es decir, que los límites caen dentro del conjunto. Entonces, como K es cerrado, entonces X está en K, ¿ya? Y acabado, porque de una asociación cualquiera vi que posee una subsucesión que converge a un punto de K, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, vamos de esa forma, ya tenemos el un lado, ¿ya? Vamos por el otro lado, ¿sí? Ahora tendríamos que ver que cualquier, eh, perdón, tendríamos que ver que si toda sucesión de K posee una subsucesión convergente, entonces K es compacto, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora suponemos que toda sucesión de K posee una subsucesión convergente. ¿Ya? Vamos a demostrar que K es cerrado y vamos a demostrar que K es acotado. ¿Sí? Y para hacer esto vamos a ir por absurdo. ¿Ya? Entonces, por absurdo. Entonces, vamos en la primera parte del absurdo sería que K no es acotado o que K no es cerrado. ¿Sí? Entonces, supongamos que K no es cerrado. No, comenzamos con acotado. No es acotado. ¿Sí? ¿Qué significa que no sea acotado? Entonces, ¿qué significaba que sea acotado? Que exista un m mayor que 0, tal que para todo x en K, el valor absoluto de x sea menor que K. Eso es, perdón, que m. ¿Sí? Significa que sea acotado, ¿verdad? Que todos queden adentro de una franja. ¿Ya? Que no sea acotado, ¿qué significará? Significará que para cualquier m en los naturales existe un x en K tal que el valor absoluto de ese x es mayor o igual que m. ¿Sí? Esa sería la definición. ¿Ya? Entonces tenemos que no es acotado. Entonces estamos suponiendo que esta proposición de aquí es verdadera. ¿Ya? Entonces estoy suponiendo que una proposición que comienza con un para todo es verdadera. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle números interesantes para ir generando cosas. Entonces, ejemplo, para un n natural cualquiera, ¿sí? Natural sin el cero. ¿Qué tengo? Entonces, esto le voy a introducir aquí. Pues me devuelve que existe un x. Y démosle un nombre especial. Existe un xn, ¿ya? Tal que el valor absoluto de xn es mayor que n, ¿ya? Tengo esta sucesión, ¿ya? ¿Y este xn dónde está? En K. Así tenemos que xn es una sucesión de K. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos una sucesión de K. Ahora, ¿qué sé sobre las sucesiones de K? Mi supuesto es que toda sucesión de K posee una subsucesión convergente. Como esta que construí ahorita es una sucesión de K, va a poseer una subsucesión convergente. ¿Ya? Por lo tanto, existe una subsucesión XNK tal que XNK converge a X eh, para algún X, ¿no es cierto? XNK converge a X para algún X. ¿Ya? Pero nosotros vimos que si una sucesión converge a un número y tomo el valor absoluto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a pasar que el valor absoluto de
la sucesión va a converger al valor absoluto del límite, ¿no es cierto? Por lo tanto, xnk converge al valor absoluto de x, ¿sí? Ya tengo eso. Denme unos minutitos, por favor. Listo, disculpen. Entonces, continuemos. Entonces, ya tenemos que el valor absoluto de xnk converge a x, ¿sí? Pero el valor absoluto de xnk, ¿qué tengo? ¿Eso mayor que quién va a ser? Va a ser mayor que nk, ¿no es cierto? Bueno, creo que es mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual que nk, ¿ya? ¿Y nk qué son? Son algunos de los números naturales y son una infinidad, ¿verdad? Entonces, si tomo límite, eso explota, ¿verdad? Se va hacia más infinito. Pero, por otro lado, esto debe converger hacia x. Entonces, aquí tengo una contradicción, ¿ya? Porque no puedo acotar todos los naturales por un x, ¿sí? Muy bien, entonces tengo una contradicción. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cuál fue mi supuesto aquí? Mi supuesto fue que k no es acotado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, k es acotado, ¿ya? Vamos muy bien. Pero no necesitaba solo acotado, necesitaba cerrado y acotado. Entonces, ahora veamos qué pasa si supongo que k no es cerrado, ¿ya? Entonces, ahora, parte B. O no, de hecho no voy a hacerle por absurdo la parte B, vamos a hacerle por absurdo solo la parte A, que sería demostrar que es acotado. ¿Ya? Entonces por absurdo, la parte A para ver que es acotado, entonces ahora voy a demostrar que es cerrado, ¿sí? ¿Por qué le voy a demostrar directamente que es cerrado? Porque yo tengo una propiedad para ver cómo demostrar que un conjunto es cerrado mediante sucesiones, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Que necesitaba, para que algún conjunto sea cerrado, necesitaba que cualquier sucesión convergente converja dentro del conjunto, ¿sí? Entonces vamos a demostrar eso, que cualquier sucesión convergente converge dentro del conjunto, ¿ya? Entonces, sea xn una sucesión de K convergente, ¿ya? Quiere demostrar que converge en K, ¿listo? Entonces, eh, pero ¿qué sé yo de K? De K yo sé que cualquier sucesión que yo dé posee una subsucesión que converge en K. Entonces, con esto existe xnk tal que xnk converge a x y ese x está en K. ¿Sí? ¿Ya? Pero nosotros vimos algo sobre las subsucesiones que ya convergen. Si una sucesión converge, todo el resto de sucesiones convergen y ¿a dónde? Al mismo límite, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo xn converge? ¿Sí? Y tengo una subsucesión que converge a x, entonces xn no le queda otro camino que converger al mismo límite. Y ese límite, ¿dónde está? Es un elemento de K. Por lo tanto, xn converge en K. Entonces vean lo diferente que es decir que una sucesión de K es convergente y una sucesión es convergente en K. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con esto tengo que es cerrado. Entonces yo ya lo tengo demostrado todo. Demostré que si un conjunto es, es que demostré que si un conjunto tiene la característica que toda sucesión posee una subsucesión convergente, entonces es cerrado y acotado. Y como estoy en los reales, eso quiere decir que este conjunto es compacto. Muy bien, listo. Entonces vamos a dejarlo ahí con esta parte de la compacidad, ¿ya? Y vamos a meternos un ratito o a ver algunas cosas sobre otro de los temas que estaba en este curso,
que era el de series infinitas. ¿Sí? O el de series, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo un poco estas definiciones para ir viendo qué significa lo que es una serie. ¿Ya? Entonces nos dice, eh, dado una sucesión AN de números reales, una suma formal de la forma suma desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n, o simplemente la suma de AN para acortar, es llamada una serie infinita, ¿ya? Para cualquier n en los naturales, la suma finita desde A1 hasta n es llamado la enésima suma parcial de la serie, ¿ya? Listo. Una definición más formal de una serie infinita es la que sigue. Por el símbolo sumatoria de AN, nosotros denotaremos la sucesión SN, donde SN es esto de aquí, ¿ya? Veamos ahí, ¿ya? Y diremos que la serie es convergente si la sucesión SN de sumas parciales es convergente, en cuyo caso S es igual al límite de Sn, es llamado la suma de la serie. Y nosotros denotamos este hecho como suma de S de AN es igual a S. ¿Ya? Entonces vamos un poco más despacio, ¿ya? Viendo esto de aquí, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una sucesión cualquiera. Comencémosle en 0, en 1 no hay problema. Entonces tengo la sucesión AN, que en sí yo lo puedo pensar como A0, A1, A2, A3, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya. Entonces, a partir de esta sucesión, yo puedo conformar o transformar o crear otra sucesión, que le voy a llamar la SN, que va a ser la de sumas parciales, ¿sí? Es decir, va a ser A0, ¿ya? Va a ser A0 más A1, luego A0 más A1 más A2, de ahí A0 más A1 más A2 más A3, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces creé una nueva serie, una nueva sucesión, ¿ya? Entonces, a esta sucesión de aquí, yo le escribo suma desde n igual a 0, por ejemplo, hasta más infinito de los AN, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? En sí, ¿qué es esto? No es más que una sucesión, y es la sucesión de sumas parciales que lo puedo escribir así. Suma desde n igual a 0 hasta, pongámoslo aquí, desde k igual a 0 hasta n de los a sub k, ¿sí? Esa es la suma, ¿ya? Muy bien, entonces, en sí, esto es una sucesión, ¿ya? Entonces, como es una sucesión y yo ya sé que las sucesiones a veces convergen, a veces no, voy a decir que si esta sucesión converge a S, por ejemplo, ¿sí? Eso se denotaría como Sn tiende a S, o que el límite de Sn es igual a S, ¿ya? Estas cosas de aquí, yo las voy a traducir o las voy a escribir de la siguiente manera. Suma desde n igual a 0 hasta más infinito de los a sub n es igual a S, ¿ya? Aquí, solo una advertencia. Estoy haciendo un abuso de notación, ¿sí? Aquí estoy haciendo un abuso de notación. ¿Por qué? Porque esto de aquí abajo, ¿quién es en realidad? Es una sucesión, ¿verdad? ¿Ya? Y yo estoy diciendo que una sucesión es igual a un número, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. Una sucesión no es un número, una sucesión es una función, es una colección de números, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, pero haré este abuso de notación para entender lo siguiente, que esta sucesión que estaba acá, ¿sí? Es decir, esta de aquí, es decir, esta de aquí, converge, ¿ya? Y que converge hacia el número S. Entonces, eso significa cuando yo en un lado tengo una serie y lo igualo a un número real, significa que esa serie, que en el fondo es una sucesión, esa sucesión converge y converge al número S, ¿ya? Entonces, solo es un abuso de la notación, ¿ya? Muy bien.
Ya. Entonces, veamos. Tratemos de ver si alguna sucesión converge o no. ¿Ya? Alguna serie converge o no. ¿Ya? Entonces, veamos. Yo voy a ver esta de aquí. ¿Cuál sería la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de los números 1? ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy tomando, tengo que verlo de la siguiente manera. Al escribir esto, yo debo tener en mente lo siguiente. Tengo una sucesión, en este caso, constante 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este de aquí es el término de la sucesión. ¿Ya? Entonces, esto es la sucesión 1,1,1 infinito. ¿Ya? Además, esto de acá me representa toda una sucesión. ¿Cuál? La de las sumas parciales, es decir, la suma desde n igual a 0, pongámosla aquí, k igual a 0 hasta un n de los numeritos 1, ¿sí? Es decir, primero el primero, 1. De ahí sumo los dos primeros, 2. De ahí los tres primeros, 3. De ahí los cuatro primeros, 4. Y así sigo, ¿verdad? Entonces, apenas vea yo una serie, yo ya debo tener estas dos sucesiones en mi cabeza, ¿ya? El del término general, ¿ya? Y la de las sumas parciales. Muy bien, entonces ya cuando tengo estas dos cosas en mi cabeza, yo ya puedo decir algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sucesión de aquí abajo fue uno de los ejemplos que vimos de una sucesión que no converge, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto de aquí no converge, ¿ya? ¿Qué me lleva a decir eso? Eso me lleva a decir que la serie desde n igual a 0 hasta más infinito no converge, ¿ya? Entonces, esa serie no converge, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus sumas parciales forman una sucesión que no converge, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y esta no es la única, ¿verdad? Porque si yo hago, por ejemplo, la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de 2, ¿qué tendría? ¿Ya? Tendría las sumas, perdón, el término general que sería una sucesión formada por 2, 2, 2 en sí. Y las sumas parciales que serían 2, 4, 6, ¿ya? Y veo también que esa no converge, ¿verdad? Entonces esta de aquí no converge, ¿ya? En general, la serie de término general, una constante, no converge, ¿ya? Pero si C es diferente de 0, ahí no converge. ¿Por qué? Porque ahora veamos otra más. Entonces veamos otra más. Veamos qué pasa con la serie de ceros. Entonces nuevamente, esto me debe llevar en la cabeza a una sucesión de ceros, ¿sí? Que es el término general, ¿ya? Y por otro lado, a la sucesión de sumas parciales, que sería 0, el otro sería 0 más 0, el otro sería 0 más 0 más 0, y el otro 0 más 0 más 0, y así sucesivamente. Esta sucesión de aquí, ¿converge hacia algún lugar? Pues sí, parece que sí. De hecho, sí, es una sucesión constante y vimos que las sucesiones constantes convergen. Entonces, esta de aquí converge. ¿Y a dónde converge? A 0. Entonces, ¿qué puedo decir ahora de esta serie? Entonces, yo puedo decir que la serie de n igual a 0 hasta más infinito de 0 converge. Y es más, que esa serie es igual a 0. ¿Sí? Entonces, hago uso del abuso de notación que tengo para series y digo que esa serie es igual a 0. Es decir, que la sucesión de sumas parciales converge a 0. ¿Ya? Muy bien, entonces si tengo una serie de término general constante, pues converge si solo si el término general es igual a 0. Si es diferente de 0, pues ya vimos que no converge. ¿Ya? Entonces, este está súper simple. ¿Ya? Ahora, veamos otra terminología más sobre series. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una serie
es absolutamente convergente si la serie formada por el valor absoluto del término general es convergente. ¿Ya? Entonces notemos que una serie podría tener términos no negativos o pueden ser todo una mezcla de positivos y negativos. ¿Ya? ¿Ya? Y en caso de que tenga una serie que converja, pero que no sea absolutamente convergente, entonces vamos a decir que la serie es condicionalmente convergente. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver unos ejemplos de eso en un momento. ¿Ya? Entonces veamos otras cosas. Bueno, este de aquí ya lo vimos. ¿Sí? Y vamos a ver la serie geométrica. ¿Ya? Entonces veamos, la serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica? ¿Ya? Pues la serie geométrica simplemente es la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de z a la k, a la n, perdón. ¿Ya? Entonces, apenas yo leo esto, ¿no es cierto? Debo tener en mente dos sucesiones. La sucesión del término general, que sería z a la 0, ¿ya? Z a la 1, z a la 2, z a la 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y la sucesión de sumas parciales, que sería z a la 0, z a la 0 más z a la 1, z a la 0 más z a la 1 más z a la 2 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tengo claro en mi cabeza eso, ¿ya? ¿Ya? La suma de los dos primeros, la suma de los tres primeros, la suma de los cuatro primeros. ¿Ya? Entonces tengo esta de aquí, ¿ya? Y ahora me pregunta, la pregunta siempre es, ¿esta serie converge? Entonces lo que tengo que ver es, ¿esta sucesión de aquí converge? Y pues bueno, ya no se le ve tan simple esta de acá como las dos que vimos inicialmente. Entonces tendría que ponerme a pensar un ratito, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. Tomemos esta serie, esta sucesión de aquí. Me quedaría z a la 0, z a la 0 más z a la 1, z a la 0 más z a la 1 más z a la 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, yo podría escribirle así. La suma desde n igual a 0 hasta 0 de z a la n, ¿no es cierto? Pongámosle k. ¿Ya? Aquí sería la suma desde k igual a 0 hasta 1 de z a la k. Acá sería la suma desde k igual a 0 hasta 2 de z a la k. Y así sucesivamente. Es decir, yo lo que tengo es la sucesión de término general, suma desde k igual a 0 hasta n de z a la k con n un número natural. ¿Ya? Entonces, esta es la que tengo que ver si es que converge o no. ¿Sí? Ahora, notemos lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuánto es la suma desde k igual a 0 hasta n de z a la k? ¿Sí? Pues bueno, esta es una fórmula bastante conocida, que es la suma de los primeros términos de una progresión geométrica, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y esto a qué es igual? Pues bueno, no lo vamos a hacer aquí, pero si quieren lo pueden demostrar por inducción muy fácilmente. Es que eso es igual a lo que tengo aquí. 1 menos z a la n más 1. Siempre y cuando z sea diferente de 1. ¿Sí? Cuando es igual a 1, pues únicamente tengo que eso es igual a n. ¿No es cierto? Que si z es igual a 1, ¿qué pasa aquí? Pues tengo que esto es igual a n. ¿Ya? Esas sumas van a ser, bueno, n más 1. Y esta sucesión no converge. Entonces, en ese caso, la serie no converge. ¿Ya? Pero en otro caso, sí tengo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta sería, 1 menos z a la n más 1 sobre 1 menos z, ¿converge a algún punto? ¿Sí? Pues bueno, veamos.
el n es el que nos interesa, el n es el que está variando y el n está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un número real y lo voy elevando a una potencia cada vez más grande, ¿qué pasa con ese número? Pues bueno, tenemos dos opciones, ¿sí? Tenemos la primera opción, que es, déjenme ver, creo que algo hice mal. No, sí está bien. Tenemos la primera opción, que es que ese número sea mayor que 1, ¿sí? En cuyo caso, digamos el 2, al elevarle una potencia me va a quedar 2, 4, 6, 8, 10, o sea, va a ser un número extremadamente grande, no va a converger hacia ningún lado. Me quedaría 1 menos ese número, no va a converger, y divido para una constante, porque el z está fijo, no va a converger hacia ningún lado, ¿verdad? Entonces, tengo eso de ahí. No converge. Pero ¿qué pasaría si ese numerito z está entre 0 y 1? ¿Sí? Pues si ese numerito z está entre 0 y 1, ¿ya? Si yo, por ejemplo, un medio, yo tomo el un medio y lo elevo al cuadrado, me queda un cuarto, lo vuelvo a elevar, me queda un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo, se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Es más, eso vimos que converge hacia 0, ¿sí? Entonces, esta partecita de aquí va a converger hacia 0. Por lo tanto, esto va a tener un límite. Entonces, sí, esto tiende ¿hacia dónde? Hacia 1 sobre 1 menos z. ¿Cuándo? Cuando el z es un numerito entre el 0 y el 1, ¿sí? Pero para los negativos también va a converger, ¿sí? Es más, entonces, esto me va a pasar cuando el valor absoluto de z sea menor que 1. Y cuando sea mayor que 1, no converge. ¿Sí? Entonces ya vi hacia dónde converge esta sucesión. Por lo tanto, ya puedo hablar de qué pasa con la serie. ¿Ya? Entonces, concluyo. ¿Qué concluyo? Que esta serie, bueno, primer caso, si z es mayor, el valor absoluto de z es mayor que 1, la serie de z a la n no converge. ¿Ya? Y segundo, que si z es menor que 1, esta serie converge. Y es más, ¿hacia dónde converge? Hacia la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. De z a la n va a converger hacia donde converge esta sucesión de aquí, es decir, hacia 1 sobre 1 menos z. 1 sobre 1 menos z. ¿Ya? Entonces ya conseguimos nuestra primera sucesión, perdón, nuestra primera serie convergente que converge hacia algo ya más interesante. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos esto hasta ahí. ¿Ya? Y vamos a ver un caso especial de esta serie, que es, por ejemplo, cuando yo hago la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Entonces, fijémonos, ¿esto qué es? Esto es lo mismo que la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 medio a la n. Entonces, ¿converge? Sí, porque la base del exponente aquí es menor que 1, ¿no es cierto? En valor absoluto es menor que 1, entonces sí converge. ¿Ya? ¿Hacia dónde converge? Va a converger hacia 1 sobre 1 menos 1 medio, y eso me da un gran 2. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora, recordemos, siempre que yo veo esto, atrás debe estar la siguiente idea, ¿no? Debe estar la sucesión, que es cuando n vale 0, esto vale 1, ¿no es cierto? El siguiente paso en las sumas parciales sería el 1 más 1 medio. El siguiente paso sería 1 más 1 medio más 1 cuarto. Y el siguiente paso sería 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer algo más gráfico de esta serie. ¿Ya?
Por ejemplo, si yo dibujo un cuadradito, vamos a hacerlo así. Si yo dibujo un cuadradito del lado 1, ¿ya? Entonces, ahí tengo una unidad, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora le voy a sumar un medio, ¿ya? Entonces, un medio sería un cuadradito, un rectángulo de esa forma, ¿ya? Y de ahí le voy a sumar un cuarto. Entonces, un cuarto sería un rectángulo o un cuadrado de esta forma, ¿ya? Quedó muy pequeño. Vamos a hacerle mejor, ¿ya? Y ahí tengo que sumarle un octavo. Entonces, aquí en esta parte de aquí hay un cuarto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, un octavo sería la mitad de eso. Entonces, sería esta parte de aquí. ¿Ya? Y pues aquí me queda sobrando un otro octavo. Pero ahora en mi serie tengo que sumarle un 16avo, es decir, la mitad de un octavo, es decir, la mitad de lo que está ahí pintado. Es decir, vamos a sumarle este de acá. ¿Sí? Y de ahí sigo así, ¿verdad? Entonces sería, de ahí sumaría este pedacito de aquí, pedacito de aquí, pedacito de aquí, pedacito de aquí, ¿ya? Y como ven, parece que en el límite eso me va a dar este rectángulo de acá, que ¿cuál sería su área? Sería área 2 unidades, ¿verdad? Entonces es una demostración visual de que si yo voy sumando 1 más un medio más un cuarto más un doceavo, ¿ya? Porque aquí sería el un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, ¿verdad? Entonces si yo sumo 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo y sigo así, en total me da 2, tal como lo hicimos de forma analítica acá arriba, ¿ya? A estas curiosidades de acá se les suele decir que son demostraciones sin palabras, ¿ya? Entonces, ahí un poco interesante, ¿ya? Muy bien, entonces veamos qué más podemos hacer con estas series, qué más nos ayudan a definir las series. ¿No? Entonces, bueno, las series en sí nos ayudan también para poder expresar cualquier número que yo tenga, ¿sí? Nosotros vimos que al hacer la axiomática de los números reales, solo existían dos números, existían el 0 y el 1. Y de ahí la axiomática me ayudaba a generar otros números como el que le llamaba 2, que era 1 más 1, el que le llamaba 3, que era 1 más 1 más 1, el que llamaba 4, que era el 3 que ya definí más 1, el que llamaba el 5, que era el 4 que ya definí más 1. Y así podía seguir infinitamente. ¿Ya? Pero un poco complicado después, a ver, ¿y el un noveno qué es? Mejor dicho, ¿cómo puedo darle una notación o cómo puedo formalizar lo que conozco como 0.2? ¿Qué significa? O lo que conozco como 0.35, ¿qué significa? ¿Ya? Basándome en la axiomática de los números. ¿Ya? Entonces, eso se salva de la siguiente manera. ¿Qué significa 0. Por ejemplo, 3? ¿Ya? Eso de ahí solo va a ser una abreviación de escribir lo siguiente. 3 dividido para 10. ¿Ya? Entonces vamos a tomar que cuando yo escriba esto, lo único que voy a estar haciendo referencia es al 3, este de aquí, que sí conozco quién es. ¿Quién es el 3? Es el 1 más 1 más 1. ¿Ya? Dividido para el 10. ¿Quién es el 10? El 1 más 1 más 1. Bueno, 10 veces. ¿Ya? Entonces yo, si puedo definir hasta el número 10, ya puedo definir todos estos números. ¿Ya? Otra anotación, por ejemplo, 0.42. ¿Quién es? Va a ser 4 dividido para 10 más 2 dividido para 10 al cuadrado, o mejor dicho, para 100, ¿no es cierto? Es decir, 4 dividido para 10 más 2 dividido para 10 al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo mismo, 0.4221. ¿Qué significaría esto? Significaría 4 dividido para 10 más 2 dividido para 10 al cuadrado más 2 dividido para 10 al cubo
más 2 dividido para 10 a la 1. Perdón, 10 a la cuarta. Y aquí es 1 aquí arriba. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que le conocemos como la notación decimal de un número. ¿Sí? ¿Ya? Pero bueno, desde la escuela nos enseñan también que hay las notaciones decimales infinitas, que un número puede tener una cantidad infinita de decimales. Entonces, ¿cómo le salvamos a eso? Y guardándonos esta idea. Pues le salvamos viendo lo de los de series, ¿sí? Una serie simplemente es la extensión de la idea de una suma finita, entonces puedo ir por series. Entonces veamos. Por ejemplo, lo que nos enseñan en la escuela del 0.3 periódico, ¿ya? Es decir, esto es 0.33333 y que nunca acaba, ¿verdad? Es decir, es 3 sobre 10 más 3 sobre 10 al cuadrado más 3 sobre 10 al cubo más 3 sobre 10 a la cuarta y así infinitamente. Es decir, yo lo puedo tener esta idea como la serie desde n igual a 0 o desde n igual a 1 hasta más infinito de 3 dividido para 10 a la n. ¿Sí? Entonces, esta notación decimal es esto de aquí. Y ahora veamos cuánto nos sale esto, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué nos sale eso? Entonces, tratemos de pensar en esa serie, ¿no? Entonces, la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de 3 sobre 10 a la n, ¿ya? Entonces, pensémoslo. Esto nos tiene que llevar a dos sucesiones. Veámosle la sucesión de sumas parciales. Sería la serie desde k igual a 1. Voy a ponerle con otro color. La suma desde k igual a 1 hasta n de 3 sobre 10 a la k, ¿no es cierto? ¿Sí? Una sucesión. Entonces tengo que ver hacia dónde converge esta sucesión, ¿ya? Entonces, bueno, como son unas sumas finitas, ahí yo a ese 10, a ese 3 le puedo sacar, ¿no es cierto? Y me quedaría 3 que multiplica a la suma desde k igual a 1 hasta n desde 3 desde 1 sobre 10 a la k, ¿ya? Y esta yo sí me sé una fórmula para hacer, que es la que acabamos de ver. Bueno, casi la que acabamos de ver, porque ahí yo tengo desde k igual a 0 y aquí tengo desde k igual a 1. Entonces, ¿cómo me la salvo? Bueno, salvémoslo así. Entonces, esto es 3. Sacamos factor común un 10. ¿Ya? Entonces me va a quedar 10. Y la serie desde k, la suma es de k igual a 1 hasta n de 1 sobre 10 a la k menos 1. ¿Verdad? Sacando un factor común. Entonces yo puedo volver a numerar esto y me quedaría 3 sobre 10 a suma desde k igual a 0 hasta n menos 1, ¿sí? De 1 sobre 10 a la k, ¿sí? Y ya lo tengo, ¿ya? Ya tengo esto. Entonces, esta es la sucesión de sumas parciales. Por lo tanto, para ver hacia dónde converge, tengo que sacarle el límite a esto, ¿ya? Y bueno, como ya vimos, esto era 3 sobre 10 y esto de acá era 1 menos 1/10 a la n sobre 1 menos 1/10. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿hacia dónde converge eso? Vamos, ¿hacia dónde converge eso? Le voy a escribir por acá. 3 sobre 10 que multiplica a 1 menos 1/10 a la n, todo sobre 1 menos 1/10. Vamos, ¿eso hacia dónde converge? Pues esto de aquí, 1/10 a la n va a seguir aumentando, entonces eso va a tender hacia 0 y me va a quedar simplemente 3 sobre 10 por 1 sobre, bueno, allá abajo me queda 9/10, creo, ¿ya? Es decir, esto converge hacia 3 sobre 9. Es igual a 1/3, ¿sí? Entonces, ¿qué he logrado decir aquí? Que eso que el 0.3 periódico
es lo mismo que el 1/3. ¿Sí? La idea de 0.3 periódico es lo mismo que 1/3, ¿ya? O escribiéndole de otra forma es 3/9, ¿ya? Entonces, si recordamos nuestras clases de la escuelita donde nos indicaban cómo pasar de decimales a fracciones y nos decían cómo hacerlo cuando es un decimal periódico, pues nos decían, coge el periodo, ¿ya? Y divídele para tantos nueves como tenga el periodo. Entonces tengo el 3, divido 3, cojo el 3 y lo divido para un 9 porque solo tengo una cifra periódica, ¿ya? Entonces 3/9 que me viene al 1/3. ¿Sí? ¿De dónde sale esa fórmula? De trabajarle la serie, de trabajar que el 0.3 periódico en sí es esta serie de acá arriba, ¿ya? Y ahí sale esto. Muy bien, entonces ya tengo esto de aquí, ¿sí? Y viene la pregunta. Entonces, bueno, si ya sé lo que es o de dónde salen estas notaciones decimales, entonces, ¿qué es el 0.999 periódico? Bueno, si hacemos con lo que nos dicen en la escuela, el 0.9 periódico sería 9 dividido para 9, es decir, 1. Y si lo hacemos como nosotros estábamos haciéndolo, pues bueno, el 0.9 periódico simplemente sería la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de 9 dividido para 10 a la k, ¿ya? Y haciendo todo lo que habíamos hecho, esto me queda 9/10 por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1/10 a la n, aquí a la n, perdón. Y bueno, esto de aquí converge hacia 9/10 por 1 dividido para 1 menos 1/10 y eso me da nuevamente 1. Es decir, el 0.9 periódico es solo otra representación del número 1. ¿Sí? Entonces el 0.9999 no es nada diferente que el número 1. ¿Ya? Listo. Esto es un poco interesante. ¿Por qué? Porque hay un resultado que nos dice que cualquier número real que ustedes tengan, yo lo puedo poner en notación decimal. ¿Sí? Eso es tal vez un poco evidente. Cualquier número real que me den, yo le puedo poner en su notación decimal. Por ejemplo, pi, yo le puedo poner como 3,14, bla, 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 con todos sus infinitos decimales. ¿Ya? Entonces, todo número real tiene su notación decimal. Pero no todo número real tiene notación decimal única. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el 1/2 tiene una notación decimal que es 0.5, ¿ya? Es única, no lo puedo expresar. No, a ver. No, esta de aquí no es única, pero, por ejemplo, el 1/3, que sería el 0.99, a ver, 0. Perdón, 33333 es infinitamente, es decir, el 0.3 periódico, ¿ya? Ese numerito sí tiene una notación decimal única, ¿sí? No hay otra forma de exponerlo como como en sus cifras decimales. Es decir, hay una sola forma de yo crear una serie, ¿ya? De este tipo. ¿Sí? Hay una sola forma. Pero para otros números, por ejemplo, el que puse anteriormente, el 1/2, ¿sí? Que sería 0.5, no hay solo una forma de representarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a esto, que yo lo podría representar como 5/10 más 0/10 al cuadrado más 0/10 al cubo más 0/10 a la cuarta, ¿sí? ¿Verdad? Sería una forma de su representación decimal. No es la única, pues también yo lo puedo expresar como 4/10 más 9/10 cuadrado más 9/10 al cubo más 9/10 a la cuarta más así sucesivamente. Es decir, el 1/2 también es el numerito dado por 0.49999 y así sucesivamente, es decir, por 0.49 periódico. ¿Ya? Entonces, estos números tienen dos representaciones decimales.
Lo que sí se puede demostrar es que cualquier número real tiene a lo más dos representaciones decimales. ¿Ya? Todos tienen al menos una y máximo dos. ¿Sí? Por ejemplo, pi tiene una única representación decimal. ¿Ya? Un tercio tiene una única representación decimal. Y todos los demás, por lo general, tienen dos representaciones decimales. Todos los que no se trunque su expansión decimal tienen todos los que se trunquen como en el 0.5, es decir, que yo le puedo poner como 0.5 y de ahí una cola de ceros, también puedo ponerle como 0.4 y una cola de 9, ¿ya? Entonces ahí viene un poco esto de aquí. Muy bien, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve esto de aquí? Bueno, primero justifica lo que hacemos o la forma que escribimos los números, ¿ya? Pero a alguien se le ocurrió y dijo, muy bonito el número 10 para hacer esto, pero ¿qué tal si en vez del 10 uso otro número? Por ejemplo, el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, ¿sí? Y pues bueno, los resultados se siguen teniendo, ¿sí? Ahí se le dice cuál es la expresión decimal en base 2, o en base 3, o en base 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo al número, al 1/2, ¿sí? Obviamente este le puedo escribir como 1/2 más 0 sobre 2 al cuadrado, más 0 sobre 2 al cubo, más 0 sobre 2 a la cuarta y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ah? Entonces yo le voy a decir que el 1/2 va a ser el 0.1, ¿sí? 0.1000, ¿ya? Pero esto en base 2, ¿ya? Entonces la representación del 1/2 en base 2 es 0.1, ¿sí? Es decir, 0.5 en base 10, pasarle a base 2 me queda 0.1, ¿ya? Es la representación binaria de este, ¿ya? Y así yo también puedo hacer representaciones, por ejemplo, en base 3, ¿sí? Simplemente cojo, me construyo un 3 más 3 al cuadrado más 3 al cubo más 3 a la cuarta más y así continúo, ¿sí? Y acá arriba pongo cualquier numerito, 1, 2, 4. Bueno, 4 no, ¿por qué? Porque para hacer esto de representaciones debería ser el número menor que la base que estoy teniendo. Entonces, a lo máximo sería 2. 0, 1, 2, ¿ya? Y así ya lo tengo. Entonces puedo construir estos numeritos, ¿sí? Muy bien, entonces aquí con esta idea nace un juego que hizo Cantor alguna vez, que es su conjunto o el conjunto de Cantor. ¿Ya? Entonces vámonos ahí. Cantor, una vez pensando, construyó el siguiente conjunto. Dijo, a ver, voy a tomar el intervalo desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Y lo voy a dividir en tres partes, ¿ya? Lo voy a dividir en tres partes iguales, ¿sí? Y me voy a borrar la parte de en medio. ¿Ya? Y le dijo, listo, entonces ya está. Ahora, cada uno de los que tengo le voy a dividir en tres partes iguales. Entonces, este, tres partes iguales y el de acá, tres partes iguales. ¿Ya? Y me voy a volar la parte en medio de cada uno. ¿Ya? Y ahora voy a volver a hacer lo mismo. Divido cada uno en tres partes iguales. Y me vuelo la parte en medio de cada uno. ¿Sí? ¿Ya? De ahí, ¿qué hago? Obviamente ya le vieron el juego a esto, que es nuevamente divido en tres partes iguales cada una de las cositas que me quedó y borro la del medio. ¿Ya? Y de ahí a cada uno de esos que queda lo divido en tres partes iguales y borro la del medio. Tres partes iguales y borro la del medio. Tres partes iguales y borremos la del medio. ¿No?
Tres partes iguales y borremos la del medio. Partes iguales y borremos la del medio. ¿No? Tres partes iguales y borremos la del medio. ¿No? Entonces planteé ese conjunto y dijo, ¿qué propiedades tendrá este conjunto? ¿Será que después de hacer esto una infinidad de veces me queda algo interesante? ¿Me quedan puntos? ¿Qué me quedan? ¿Ya? Entonces, esta fue la idea de Cantor y pues sí, bueno, pero para ver que sí, vamos a ver cómo se construye formalmente esto. ¿Ya? Entonces, para hacer la construcción, pensemos, ¿qué hice primero? Pues bueno, tomé mi intervalo 0, 1, de ahí partí, ¿verdad? ¿Sí? De ahí lo que hice es partir en tres partes iguales y quitarla de en medio, es decir, esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? De ahí puedo ver cómo. Tomo otra vez mi intervalo. Ya estaba partido en tres partes iguales, pero lo vuelvo a partir en tres partes iguales. ¿Ya? Y voy a quitar las de en medio. Un instante. ¿No? De aquí también voy a quitar las de en medio de cada uno. Entonces, a este de aquí, este de aquí y este de acá. ¿Ya? Entonces, a este conjunto de acá le voy a llamar E0, a este de acá E1, a este de acá E2. ¿Ya? Si yo tomo y hago E0 intersección E1 intersección E2, veamos qué me queda. Al hacer la intersección con E1, se está borrando toda esta franja de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y hacer la intersección con E2, se borra esta franja de aquí, esta de acá, que ya estaba borrada, y esta de acá, ¿sí? Es decir, pasa lo que quería que pase, borrar ciertas partes, ¿ya? Y de ahí puedo seguir haciendo no L2, sino por hacerlo L3, L4, L5 y de esa manera. Y me queda algo como lo que les voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, al intersecar eso, por ejemplo, aquí está en dos pasos, tengo el E1, L2, L3, ¿ya? Veamos qué pasa. Pues me van quedando los intervalos que fui queriendo, ¿no es cierto? Como borrando todo. Entonces, si yo así sigo definiendo E0, E1, E2, E3, E4, E5, ¿ya? Defino todos los E sub n, ¿ya? Y yo les interseco, ¿ya? Pues ese de ahí va a ser la intersección de todos ellos, va a ser el conjunto de Cantor. ¿Ya? A eso le llamo, o le voy a llamar, el conjunto de Cantor. Ya llamémosle C. En sí, se le llamaría el conjunto ternario de Cantor. ¿Ya? Listo. Y la idea sería ver sus propiedades. ¿Ya? Entonces, veamos el conjunto que me queda, que es, veamos los conjuntos iniciales que son este 1. Son dos intervalos cerrados, ¿verdad? Es este intervalo que está cerrado unido a este intervalo que está cerrado, ¿ya? Entonces son conjuntos cerrados, ¿ya? ¿Qué pasa si yo uno dos conjuntos cerrados? Pues me da un conjunto cerrado, ¿sí? Listo, entonces el E1 es cerrado. El E2, ¿qué es E2? Es cuatro conjuntos cerrados. ¿Qué pasa si yo uno, cuatro, una cantidad finita de conjuntos cerrados? Pues también me da algo cerrado. Entonces el E2 es cerrado. El E3 cerrado. E4 cerrado. E5 cerrado. Entonces todos los conjuntos son cerrados. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando yo interseco una cantidad arbitraria de conjuntos cerrados? Pues me genera un cerrado. ¿Ya?
Entonces tengo un conjunto cerrado. ¿Ya? Ahora, el E1 está acotado, ¿no es cierto? Y el E2 también está acotado. Todos están acotados. Entonces, al intersecar todos me va a dar un acotado. En los reales, ¿qué tengo cuando tengo un cerrado y acotado? Me da un compacto. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de Cantor que me llega, que es un montón de puntos ahí súper dispersos, es un conjunto compacto. ¿Ya? Con lo que acabamos de ver. Entonces, tengo que, bueno, es cerrado y acotado, entonces también que de todo el recubrimiento abierto yo puedo extraer un subrecubrimiento finito o que de toda sucesión puedo extraer una subsucesión convergente de ahí. ¿Ya? Entonces es compacto. Pero además este conjunto es perfecto, ¿sí? ¿Recuerdan que es perfecto? Significaba que sea igual a su derivado, ¿ya? Es decir, todos sus puntos son puntos de acumulación. Entonces este conjunto de Cantor también es perfecto. ¿Ya? También es otra cosa que en topología se llama totalmente desconexo, ¿sí? Eso quiere decir que ningún par de puntos están conectados, digamos, a breves rasgos, ¿ya? También no tiene ningún punto que quede completamente dentro del conjunto, completamente en el sentido de que en ningún punto del conjunto yo puedo generar una bolita alrededor de ese punto que esté incluida en C, ¿ya? Entonces a eso se le dice tiene interior no vacío. Entonces este de aquí es un conjunto con un montón de características súper complicadas, ¿ya? Otra característica interesante es que eh, el número de elementos que tienen es la misma que el número de elementos de los reales. Es decir, eso se lo llama, tiene la cardinalidad del continuo. ¿Ya? Entonces, hay un montón de cosas. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, veamos qué es lo interesante. Aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1/3, ¿verdad? Porque estoy partiendo en tercios. Y acá tengo el 2/3, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí en medio, ¿qué es lo que yo me quité? Me quité los que son de la forma 1/3 más un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los que sean 1/3 más algo, me los quité. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo acá? Por acá tengo el 1/9, ¿sí? Porque del 1/3 le partí en la mitad, entonces el 1/9. El 1/9 no es más que el 1/3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes los quité aquí? Los quité aquellos que tienen la forma 1/3 al cuadrado más algo poquito, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, ¿quiénes los quité? ¿Quiénes estarían por acá? Pues bueno, por acá estarían el 2/3 más ese 1/3 de allá. Me quedaría el 7. Me quedaría el 2/3 más 1/9 o 1 más 3 al cuadrado más un poquito, ¿no es cierto? Sí, esos serían los que me van quedando. Entonces, por ejemplo, si yo veo los números como su expansión en base 3, ¿sí? No queda ninguno que tenga en algún punto el 1/3, ¿sí? Tampoco queda ninguno que quede en algún punto el 1/3 al cuadrado, ¿ya? Porque les quité estos y también les quité los de acá, ¿sí? Y si le hago el análisis parecido acá, tampoco va a quedar ningún número que tenga de la forma 1/3 al cubo, y así sucesivamente. Es decir, yo puedo verle al conjunto de Cantor como el conjunto de todos los números cuya expansión en base 3 no tenga al dígito 1, ¿sí? Entonces son todos los números cuya expansión en base 3 no tengan al dígito 1, ¿sí? Es decir, por ahí puede estar el 2/3 más 0/3 al cuadrado más 2/3 al cubo más 0/3 a la cuarta, pero nunca en estos puede aparecer el 1, ¿sí? Ese es el conjunto de Cantor y se relaciona con lo que acabamos de ver de series, ¿ya? Este conjunto es sumamente interesante. Hay un montón de cosas con respecto ahí porque tiene más o menos una característica como de fractales
y en topología sirve para un montón de cosas. Como ven, es un conjunto que es compacto, que es, como les dije, interior vacío, que es perfecto, ¿ya? Entonces, en matemáticas sirve un montón en la parte de topología para ver propiedades súper especiales. Chéveres. Entonces, si quieren ver un poquito más del conjunto de Cantor, en cualquier libro pueden encontrarlo, ¿sí? Conjunto ternario de Cantor. Ya. Muy bien. ¿Ya? Denme un minutito y regreso y continuamos. Listo. ¿Ya? Entonces, bueno, ya para ir terminando con lo que hemos visto, vamos a ver solo un par de cuestiones más sobre series, ¿sí? Entonces, no me va a dar tiempo tanto para eh, ver algunas cosas, pero sí me gustaría indicarles. Bueno, vamos a ver solo dos cosas importantes aquí con respecto a las series. Es una de ellas, la serie, eh, está aquí, la serie 1 sobre n diverge, ¿sí? Entonces, esta serie siempre diverge, ¿sí? Entonces, la serie formada por 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto y así sucesivamente diverge, ¿sí? Es decir, no tiende hacia ningún límite. La sucesión de sumas parciales no tiende hacia ningún límite, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a calcular esto de aquí, ¿ya? Eh, parecería que converge algo porque empieza a crecer muy, 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 muy despacio, ¿sí? Voy a ponerle en un Excel esto de aquí, ¿ya? Para poder ir visualizándole un poco. Pongamos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. ¿Y qué voy a tener aquí? Bueno, aquí va a ser este. Y aquí va a ser el término anterior, o lo que tenía anteriormente, más el último, más 1 sobre este de acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, obviamente, 1, voy a ponerle un paso insertado, un paso extra. Entonces, este va a ser 1 dividido para este de acá. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a ir así. 1 más 0.5, bueno, 1.5, ¿verdad? Y de ahí le voy a sumar a eso, me quedaría 1 más 0.5 más 0.3333. Entonces sería lo mismo que poner 1.5 más 0.3333, 1.8. ¿Ya? Más 0.25, 2.08. Más 0.2 y ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando. ¿Sí? Entonces, bueno, pasó de 1 a 2 solo en 3 pasos, pero ya pasó de 2 a 3 ya en algunos cuantos pasos, ¿sí? Y voy a ir creciendo. Le damos cuánto nos demoramos para que llegue a 4, ¿sí? Miren, el término 29 y todavía nos llega a 4, ¿ya? Recién en el término 31 llegó al número 4, ¿ya? Entonces, ven, va a ir creciendo. Se demora 30 términos en llegar al 4. Entonces, si somos muy, o vemos esto muy a la ligera, diríamos, a ver, si estás creciendo, creciendo, parece que se dirige hacia el 4 y podríamos suponer que la sucesión o la serie converge a 4, pero no, hasta el 31 ya pasó del 4, ¿ya? Y si seguimos así, veamos, voy a ponerle esto por acá. En el 100, veamos dónde llegó, dónde excedió el 5. En el término 82 excedió el 5, entonces demora un montón de términos de pasar del 3, del 4 al 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos intuir, bueno, está en el 5, pero hasta el 10 no ha de crecer, entonces tal vez veamos cuánto nos demoramos, voy a bajarle un montón, a ver cuántos términos será que demora en llegar al 10, veamos con unos 1400 recién está en el 7, entonces es una serie que va creciendo muy, muy despacio, que tal vez si no lo visualizamos bien podríamos pensar o intuir que esto va a ir
a converger, pero no es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a graficarles esto solo para que quede eso más claro. Ya, vamos a insertar un grafiquito. ¿Sí? Ya. Pues miren, si lo vemos así, podríamos decir, parecería que converge hacia el 8, ¿sí? Parecería que converge hacia el 8 porque parece más o menos como las exponenciales o la función logística que va a converger, que tiene un límite. Pero no, si no tenemos cuidado, ¿ya? Entonces aquí viene una de las cosas que la intuición a veces nos podría estar jugando un poco en contra, ¿ya? Muy bien. Pero ahora veamos otra serie, ¿ya? Veamos otra serie y hagamos lo siguiente. Ya, denme solo un segundito, déjenme ver una cosa. Y vamos a hacer esta serie. ¿Ya? Entonces ahora no le voy a tomar solo 1 sobre n, sino voy a hacer 1 sobre n al cuadrado. ¿Ya? Entonces mandémosle para allá. ¿Ya? Y bueno, aquí igual sería al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿será que ahora esta serie sí converge? Pues veamos, voy a coger esta serie, ¿ya? Las sumas parciales, y le voy a multiplicar por 6. ¿Ya? Para acá, ¿ya? Y a ese resultado le voy a sacar la raíz cuadrada. Eh, ¿Ya? ¿Ya? Entonces veamos cómo va avanzando, ¿sí? Entonces estoy sumando los inversos, pero al cuadrado. Entonces, 1/2 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1/4 al cuadrado, ¿ya? Y a eso le multipliqué por 6 y le saqué la raíz cuadrada. Y veamos qué pasa. Parece que se va por el 3, 3.1, vamos bien, 3.12, 3.13, avancemos, avancemos. Parece que se está quedando ya estancada por un 3.12, 3.13, ¿no es cierto? Vamos, pero sí llegó a 3.14. Ya. Y sigamos avanzando a ver hasta dónde llega. Eh, 3.1409. ¿Ya? Voy a avanzar un poco más. Entonces, tal vez esta sí intuiría que va a converger porque ya no está creciendo tanto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, le voy a mandar unas cuantas miles de filas más para ver qué pasa. Y ya, 3.13 llegó, 3.1413. ¿Ya? Entonces, mandémosle unas 10.000 filas a ver un ratito. A ver si se visualiza hacia dónde parece que va a converger esta serie. Era de hacerlo más rápido en Python, pero bueno. 3.1414 y parece que se va a 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué número parece que converge estos numeritos de aquí? Pues algún número interesante que tenemos en la matemática que comienza así es pi, ¿verdad? Entonces, parecería que si yo tomo los inversos que sería 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado más 1 sobre 4 al cuadrado más ta. ¿Qué le hice primero? Le multipliqué por 6 y a eso le saco la raíz. Parece que me da pi. ¿Sí? Es decir, ¿ya? Voy a despejarle un poquito para quedarme solo con esto. Entonces me quedaría 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado. Y así. Parece que ya que me da pi al cuadrado sobre 6. Y de hecho es así. ¿Ya?
la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n al cuadrado, pues me da pi al cuadrado sobre 6. ¿Sí? Es una serie bastante interesante. ¿Por qué? Porque estoy sumando un montón de racionales, ¿verdad? Me quedaría un medio, perdón, 1 más un cuarto más un noveno más un 16avo más un 25avo, todos son racionales. Y el límite de esta serie me da un irracional, es más, no me da un irracional cualquiera, me da un trascendental, el pi al cuadrado sobre 6, ¿sí? Entonces, veanle cómo se pueden ser de complicados o cómo, qué tan complejos empieza a generarse esto de aquí, ¿sí? Entonces, esta es una interesante. Demostrar esta formulita es también bien bonito, ¿sí? El primero que lo hizo, si no estoy mal, fue Euler, con un método bien interesante, demostrar que la suma de los 1 sobre n al cuadrado es pi cuadrado sobre 6, ¿ya? La suma, la serie de 1 sobre n al cubo también converge, bueno, y todas esas van a seguir siendo convergentes, ¿ya? Muy bien, entonces, como ven, hay un montón de cosas que se pueden hacer con series, porque después se les puede comparar a dos series. Entonces, ¿cómo puedo ver que una serie converge o no? Y ahí entran los criterios de convergencia, que es algo que se estudia bastante en el análisis real, para ver cuando una serie converge o no. Listo, bueno, creo que hasta aquí podremos llegar con estos datos un poco curiosos para no adentrarnos más en la teoría y que no quede medio inconcluso el curso. Y pues bueno, espero que les haya gustado el curso. Si lo quieren revisar, ya están las grabaciones y van a estar en YouTube. Y para mí ha sido muy agradable darles este curso y ver que tienen ese afán de aprender más allá de lo que están aprendiendo o del nivel que están en la universidad o de lo que estén cursando. Entonces, les felicito y bueno, sigan así y esperemos vernos en algún otro curso. Que les vayan muy bien. Buena tarde, buen fin de semana y hasta luego, hasta el siguiente curso.